Pinturas Coile, las favoritas de los artistas urbanos, trae para ustedes el podcast Sin Rostro con Eric Ramírez. Muy buenos días, tardes o noches, en cualquier momento de la vida en el que se encuentren, y bienvenidos a el episodio 35 de el podcast Sin Rostro, un episodio en el que yo me encuentro, aparte de muy feliz, un poco nervioso por el invitado que tengo esta noche, tarde-noche. Está conmigo nada más y nada menos que una de las dos partes de uno de los podcasts más importantes y más famosos del momento, uno de mis podcasts favoritos, que es El Desprecio de la Historia, y uno de los podcasts más interesantes que he encontrado en ahora esta gama de podcasts que tenemos tan amplia, pero entre toda esta gama que tenemos hay muy pocos en los que de verdad hay información que vale la pena, además de que son divertidos y que te dejan algo para que pues aprendas algo interesante, ya sean temas de personajes históricos, algún tema en particular. Y está conmigo nada más y nada menos que el doctor Ricardo Stern, directamente desde el desprecio de la historia. ¿Cómo está, doctor Stern? Muy buenos días, tardes, noches, bienvenido. Muchas gracias, Eric. Pues aquí también muy contento, honrado de estar en tu podcast, deseándote todo el éxito. Muchas gracias. Ya te estaremos por ahí compartiendo y pues de un tema tan maravilloso, ¿no? Como es el cine y pues ojalá hoy logre convencer a algunos de los que te ven o nos ven, perdón, de que hay pues muchos tipos de cine y Exacto. algunos son muy interesantes y no tan conocidos, ¿no? Esa es la idea. En este podcast, para que usted sepa un poquito de lo que va, yo a lo que les platico a mis invitados, que la mayoría son mis amigos, yo los convenzo en que el cine o las series o el anime, que son los temas que yo abordo aquí, son el pretexto perfecto para abrir una conversación, para platicar con alguien sobre ese tema que pues, es el arte audiovisual, ya sea en cualquiera de los formatos que ya mencioné, Uh-huh. porque creo que se viven las películas de una manera muy diferente cuando las platicas que cuando las ves. Entonces es como una segunda forma de vivir la película, el platicarla con alguien y el decir, güey, a mí me gustó esta parte y a mí me gustó esta otra parte, y la vives de una manera muy diferente que el solo verla tú solo en tu computadora o en tu televisión, en donde consumas el contenido o en el mismo cine, Claro. por, porque creo que es más satisfactoria la plática que la sola experiencia de ver el cine. Y la película que me puso a ver esta semana el doctor Stern es una cabronada de 3 horas y media casi, de uno de los directores más importantes de la historia, que es Andrei Tarkovsky, y la película es Andrei Rublev, una película rusa. Pero antes de entrarle, doctor Stern, vamos a entrarle a usted, que pues la banda sí lo conoce, y la mayoría de mis amigos y de la gente que escucha este podcast lo conoce, sabe quién es Ricardo Stern, sabe qué es El Desprecio de la Historia, pero queremos escucharlo de viva voz porque tal vez yo la cague a la hora de decir algo. Entonces, ¿quién es usted? Además de ser músico, dramaturgo, paisajista, ensayista, narrador, escritor, y tiene una bibliografía, no, sí, una bibliografía de que 20 obras publicadas, ¿verdad? 21 libros y acabo de terminar una novela que sería el 22. Vientos. Y también tengo algunos guiones de cine ahí guardados, que supongo que los acabaré haciendo novela. El mejor escenario es que escribas una novela y se convierta en película, pues yo al revés voy a escribir una película y Y a hacer la falta de novela. producción se acabará haciendo novela. Exacto. ¿Quién es el doctor Ricardo Stern? Porque conocemos la faceta de El Desprecio de la Historia, que es su faceta de historiador, pero usted tiene un bagaje cultural enorme. O sea, ahora sí que, como le digo a todos mis invitados, preséntese con la banda. ¿Quién es Ricardo Stern? No, pues alguien, la verdad, pues no va a sonar a lo mejor a falsa modestia, pero pues alguien muy sencillo que está en proceso de estar aprendiendo siempre. Entonces, si acaso mi única diferencia con
otras personas, no con todos, pero con una gran cantidad de personas que pues, normalmente la gente no tiene curiosidad por aprender. Yo soy alguien Exacto. curioso, nada más, ¿no? Para mí, por ejemplo, cuando conozco a alguien que no tiene curiosidad, sí me da hasta, como diría el expresidente Fox, ñáñaras. ¿No? No, El si no saben lo cringe. que es ñáñaras, búsquenlo en el diccionario. La- Pero, Les va a dar escozor el significado de la palabra ñañeras. exactamente. ¿Te acuerdas, no? Cuando dijo, señor presidente, ¿qué se siente ser presidente de México? Pues da ñáñaras. Así contestó. Seguro que le dan ñañeras. Sí, exacto. Pues literalmente yo creo que sí han de dar. Y entonces sí, eso es lo que me da cuando conozco a alguien sin curiosidad, me intriga mucho, ¿no? Una persona, ¿por qué no tiene curiosidad? Me da curiosidad porque no tiene curiosidad. Exacto. Pero los hay, o sea, refiriendo de gente que no, pues, no le interesa como nada, ¿no? O sea, simplemente, o como dicen por ahí, la curiosidad mató al gato. Yo digo sí, pero murió sabiendo. Murió sabiendo, Entonces, exactamente. Como que viven en su lo menos. mundito, encerrados en su mundito y no se dan cuenta de que en realidad el mundo en el que vivimos es tan grande y tan vasto que esa sed de conocimiento, esa sed de saber qué hay más allá, es algo que es inherente en el ser humano. O sea, tenemos la curiosidad a flor de piel y es algo satisfactorio el tener una duda, buscar el significado de esa duda y encontrar miles de respuestas, porque también no solamente hay una respuesta a las cosas, hay miles de respuestas. Exacto. Entonces, pues no soy alguien especial, ni tengo nada superior a nadie, simplemente pues, soy muy curioso y ya no me cueso al primer hervor, entonces ya tengo mis buenos años. Y de esos años, pues, los he dedicado a estar siempre, pues, satisfaciendo un poco esa curiosidad, ¿no? Entonces es lo único, pues, un poquito especial, porque tendría fuera de eso, pues, una persona totalmente normal y que, pues, no sé, tengo 2 hijas, vivo muy tranquilamente aquí en la Ciudad de México, yo solo, con algunos roomies, pero no, sin familia. Y nada más. Voy los domingos a la iglesia, soy como Tarkovsky. Ahorita les voy a enseñar una foto de Tarkovsky que parece Parece, una tía parece, ortodoxa. parece tía ortodoxa. Eh, ¿Cómo fue que le planteó Gon Curiel, un saludote al buen Gonzalo Curiel, que es una de las figuras del stand-up mexicano, un saludote? ¿Cómo fue que le planteó, oiga, Doc, vamos a hacer un podcast en donde usted va a dar los datos duros y yo voy a meter la comedia, pero escuchando los primeros episodios del Desprecio de la Historia a los últimos, que este domingo salió el 115, si no estoy mal, eh, usted también ya tiene una parte cómica muy, muy, muy importante, o sea, y como que también su lado cómico ha florecido a lo largo de tantos episodios, y también, como dice Bon Curiel, la de risas que provoca el Doctor Stern, La de risas que vamos a echar. sí, está Fíjate que bien chingón. yo siempre fui como el chistosito de mis amigos, aunque no lo crean, todo el mundo cree que soy muy serio, porque pues me esfuerzo por aparentarlo, pero siempre fui el chistosito, siempre hacía imitaciones de los maestros en la escuela, hasta incluso me daban el auditorio así una vez al año para hacer una sesión de imitaciones de los maestros, se llenaba, iba toda la escuela, iban los maestros, todo el mundo se reía. Qué chingón. Siempre fui así el payasín y pues también estudié literatura dramática y teatro, entonces teníamos que actuar mucho, pues comedia, farsa. Y me gustaba mucho y contaba chistes, siempre he sido chistosín. Más bien es al revés, en realidad mi historia es cada vez me he ido alejando más de la comedia. Y obviamente pues de repente estando rodeado de comediantes y tal, pues bueno, me sale el viejo Ujú. ser que llevo dentro, payasín. Pero escribí un ensayo en el que yo mismo me di cuenta de que estamos en una época demasiado cómica y eso no es buena señal. O sea, reírse puede estar bien, nos relaja y está padre y todo. Ok. O sea, no soy un enemigo de la comedia, pues estoy en un podcast que en gran parte es de comedia.
no se malinterprete, pero nada más mi ensayo se llama El sabio no ríe sin temblar. Ok. Es una frase no mía, es de Baudelaire. Baudelaire estaba bastante en contra de la risa y de la comedia. Charles Baudelaire. Ajá, porque le parecía muy peligrosa, ¿no? Y lo entiendo, o sea, esa es la parte en la que le doy la razón. Si se nos pasa la mano de payasada, creo que sí empezamos a perder el piso. Sí. Y sobre todo es una época, o sea, cuando en una época lo que más florece es el humor, como es en esta, de todas las formas artísticas o literarias, o de comunicación visual, como los memes y tal, lo que más predomina es el humor. Uh-huh. Y sí es una señal de decadencia, creo. O sea, como que cuando lo único que te queda es reírte de todo es porque algo está saliendo un poco mal, ¿me entiendes? O sea, ¿Cómo? como que Como que no, el no es humor, solo que sea, no estoy diciendo que la culpa sea en sí de la comedia, sino que ajá, es un síntoma de una enfermedad social. como que el humor o el reír solo por Empiezas reír a sin hablar en serio y la contexto, gente ¿no? se ríe, por ejemplo, ¿no? Ajá, Entonces, o la poesía pues está muerta, o todo lo que suene un poco romántico, así está muerto, ¿no? Ya es sí, motivo de risa, ¿no? Te burlas de lo que haces todavía 100 años hubiera sido algo sublime o algo bonito o algo digno, noble, loable, pues ahora todo da risa, ¿no? Todo es burla, ¿no? Y yo me participo en eso, yo siempre me estoy riendo, o sea, se me pasa, soy el primero que se le pasará, ¿no? Si alguien se mete a ver mi muro de Facebook, pues los últimos 12 años, o no sé cuánto tiempo he tenido Facebook, como 12 o 13 años, pues aprox. va a haber puras babosadas, chistosadas, y siempre estamos compitiendo a ver quién es el más ingenioso, y puede ser bastante peligrosa esa competencia, creo. Y yo pienso que Tarkovsky hubiera opinado exactamente lo mismo. Así que esta fue una excelente introducción para entrar en Tarkovsky. Y nada más te cuento lo que me preguntaste de cómo fue que entré a ese podcast, y si quieres ya pasamos a hablar de Tarkovsky y lo conectamos con esto que Ok, acabo de decir. Bueno, Gon Curiel y yo nos conocemos desde que él nació. Él es 4 años más chico que yo y éramos vecinos, vivíamos a 2 casas. ok, Yo vivía en el número 31 y él en el 35, de cierta calle ahí en Izquiluca, en Estado de México. Y pues entonces toda la vida nos conocimos y además su papá era pues, más o menos amigo de mi papá, o sea, no eran como súper amigos, pero pues eran buenos vecinos, digamos que uh-huh, pues se invitaban ahí a veces a tomar un café o había más comunicación de lo que hoy en día estamos acostumbrados, ¿no? A tener con los vecinos. uh-huh. Entonces se llevaban bien y pues platicando mucho con Curiel y yo nos hemos descubierto que son bastante parecidos nuestros papás, así que pues por eso lo explican. Luego creo que su hermana se llevaba más o menos con la mía, entonces pues no había gran cercanía, pero sí nos conocíamos. Y luego, pues por tantos amigos en común, de entre vecinos y la zona, o gente de la escuela, lo que sea, pues nos reencontramos en Facebook. Pues casi desde que entramos los dos a Facebook, o sea, te digo, hace unos 12 años o algo así. Porque, pues bueno, nos habíamos perdido la pista por años, ¿no? Ok, Y entonces por Facebook nos volvimos a contactar y él seguía mucho mis publicaciones y seguido comentaba y tal, y entonces un día me invitó a un show y fui, y además resulta que la que abrió el show por pura casualidad pues había sido amiga mía. ok, Entonces, ahí nos encontramos y tal, entonces pues poco a poco se fue dando una amistad y un día me habló y pues tengo un proyecto de historia y necesito ahí a pues, un historiador y alguien con cultura que me ayude preparándome información. O sea, vamos a ser puros comediantes, burlándonos de todo, pero pues sí necesitamos información seria, uh-huh, que sea la base. Entonces yo le hacía bullets. ok, Y me mencionaba, me daba mi crédito, ¿no? Pues gracias a la investigación del doctor Stern, no sé qué, que el doctor Stern, o sea,
pues un apodo que me puso Cocom, Ok, sí. pero Cocom, que era el primer co-conductor, o sea, decía, no, el doctor Stern, el erudito, no sé qué, entonces ya se quedó. Y, ¿qué más? Ah, pues por ahí la gente cada vez pedía más que querían conocerme, que yo fuera, que no sé qué. Entonces, bueno, finalmente el episodio creo que 25, Aprox, más o por menos. ahí fue el primero que fue Shakespeare, me invitaron como invitado y pues a la gente le encantó y que ya se quede, que no sé qué. Entonces me quedé a partir de como por ahí 2 episodios después o 3, ya empecé a ir ya de fijo. Poco tiempo después renunció el Güero Cocom, entonces ya nomás nos quedamos Gon y yo. Y a veces con invitados, a veces sin invitados, pero en general creo que a la mayoría de la gente le gusta más cuando es sin invitados o algún invitado pues que aporte. O depende del invitado. Simplemente comedia ya no les gusta mucho, prefieren más datos, entonces se ha ido más hacia ese lado Sí. el podcast. Uno de mis favoritos fue uno reciente, cuando fue Avelina Lesper, que Avelina Lesper es una de las personas que yo conozco de hace varios años porque ella participaba en el programa Dispara, Margot Dispara con Sergio Zurita y de ahí se convirtió en una persona a seguir para ser referente de crítica de arte. Y hicieron una gran mancuerna entre usted y Avelina Lesper, a pesar de que sí tienen una gran mancuerna y un buen balance entre humor e información seria entre usted y Gon. De repente, cuando va un invitado que aporta o hace buena mancuerna con usted a la información, como que siento que el podcast camina mucho mejor porque a veces sí, o se va mucho a la interrupción, o se va mucho a la información, pero manejan un buen balance, es un buen balance entre cultura y comedia. Entonces, creo que eso es algo que los ha posicionado en ser uno de los podcasts importantes de la actualidad. Y creo que están haciendo un gran trabajo, es uno de mis favoritos porque yo busco precisamente, como yo trabajo en artes gráficas, yo tengo horarios de trabajo de 12 horas. Entonces, hay veces en las que sí puedo traer los audífonos puestos y algo que hago es escuchar podcast y busco contenido así, contenido que me deje conocimiento, contenido que sí me entretenga, me divierta, pero más que nada el conocimiento porque no tengo muchas veces el tiempo de ponerme a leer o meterme a internet a investigar, pero creo que el desprecio de la historia es uno de los productos que si tienes, como usted dijo, la curiosidad de aprender sobre cierto tema, es uno de los productos que te va a aportar ese conocimiento de una manera concisa y veraz si no tienes el tiempo de meterte de lleno a investigar, porque la investigación que hace usted es muy completa. Sí, bueno, yo me tardo muchísimo aparte de pues, lo que he leído en 30 años, pero pues cada episodio yo le dedico 2, 3 días de investigación, a veces completos, ¿no? Fácil. Sí, es mucho, leo libros, como uno luego dice, ay, nada más lo viste en Wikipedia, que yo he defendido Wikipedia, no tiene nada de Sí. malo. Me parece al contrario, que deberíamos estar muy agradecidos con la existencia de Wikipedia, es quizás lo mejor que se ha hecho en cuanto a sintetizar todo el conocimiento humano, ¿no? Sí. Es una cosa impresionante, pero bueno, sí, no solo te basas en Wikipedia. Y, pero, pues bueno, así fue. Por cierto, justo hoy tuve una comunicación con Avelina Lesper y quedamos de ir a tomar un té por ahí en estos días Ay, me la saluda. para platicar. Sí, sí, ya que se afloja, es una persona muy agradable. Sí, porque es como que, fíjese, yo me identifico mucho porque yo también soy una persona como usted, una persona seria, trato de aparentar seriedad, ¿no? En el trabajo soy muy serio, no platico casi con nadie, solo soy muy específico en elegir a mis amistades y soy así, o sea, soy una persona seria y siempre me reclaman, es que eres muy serio, es que eres muy callado, muy solitario, muy retraído. Pues es que así soy, o sea, es la personalidad que uno tiene. Pero ya cuando uno está suelto, de repente tiene un whisky o dos adentro, pues ya se suelta
tiene uno la libertad de ser un poquito más abierto, ¿no? Pero por lo general sí son, bueno, creyendo que usted es parecido a mí, somos como que muy, tenemos esta como poker face todo el tiempo, ¿no? Que aparentamos la seriedad, no sé, yo lo uso como un mecanismo de defensa para que se acerque solo gente que valga la pena, a mi parecer, porque si la gente que tiene la curiosidad de conocer a esta persona que es seria en el exterior, pero a lo mejor tiene algo más en el interior, pues merecen la oportunidad de permitirles el adentrarse a conocerlo a uno, ¿no? Y creo que eso es Claro. algo que tanto usted como a la misma Belina Lesper tal vez tengan ese rasgo de personalidad. No, en realidad somos muy diferentes, yo creo, eh, pero sí, te digo, en realidad es una persona muy agradable, solo hay que tener paciencia al principio. Sí, sí, sí. Pero bueno, pues, ¿qué te parece si pasamos a un poquito a comentar de Tarkovsky? ¿Quieres Vamos tú a, hacer alguna pregunta o quieres que yo empiece a comentar o cómo? vamos a abrir el tema. En la película, casi siempre después de la entrevista que le hago al invitado, partimos con una canción. Siempre como que trato de meter canciones en Spotify, porque en YouTube no se puede, pero trato de abrir con una canción. Y como esta película no tiene canciones representativas, porque es una película pues, que abarca el siglo XV, la única canción rusa que se me ocurrió para meternos al tema y haciendo referencia a todo lo que usted dijo, ahorita se me acaba de ocurrir y es una pendejada, usted perdonará, pero se me acaba de ocurrir. Vamos a abrir el tema con All the Things She Said, All the Things She Said del grupo Tatú, que son el único grupo ruso que yo conozco, pero yo creo que por ahí la banda va a conocer esa rola y pues es como que una manera muy cagada de meter el tema de Tarkovsky y vamos a abrir el tema con All the Things She Said, perdón, de las Tatú y regresamos con el Dr. Stern para hablar de Andrei Tarkovsky y la película Andrei Rublev. Regresamos a El Podcast Sin Rostro. Eso fue All the Things She Said del grupo Tatú, un grupo ruso, para abrir el tema que es la película Andrei Rublev del director Andrei Tarkovsky, con mi invitadazo de hoy en día, que es nada más y nada menos que el doctor Ricardo Stern. Y ya que el doctor Stern defendió a la Wikipedia, pues de ahí vamos a sacar la introducción para la película. Andrei Rublev es una película soviética, histórica, biográfica de 1966, pero estuvo como que concebida desde 1961. El guión ya lo tenía Tarkovsky desde el 61. Dirigida precisamente por Andrei Tarkovsky y coescrita por Andrei Con Chalo. Konchalovsky. Fíjese, tres Andrei Rublev, Andrei Tarkovsky y Andrei Konchalovsky. La película es una adaptación, es una libre adaptación de la vida de Andrei Rublev, pintor de íconos ruso del siglo XV. La película está interpretada por Anatoly Saloninsky, Nikolai Solzhenitsyn. Grinko, ajá, exactamente, Iván Lapikov, Nikolai Sergeyev, Nikolai Burkayev e Irma Rausch. Eh, Tuvo un presupuesto de 1 millón de rublos, que más o menos, que serán como unos... Ay, ¿en cuánto anda el rublo, Doc? Mm, yo creo que no hay manera de que sepamos, porque además son rublos de esa época, Del 66. pero bueno, podríamos conversión rublos pesos, pues vamos a... eh, yo creo que eso fue un presupuesto relativamente bueno para la Unión Soviética en esa época. Sí. Porque sí tiene muchas escenas de guerra, y así dice, hoy un peso serían 3.5 rublos, Ok. ¿no? Entonces, 3.5 millones de pesos actuales. no, más bien, ¿cuánto dijiste? ¿1 millón de rublos? 1 millón de rublos, sí es cierto. Al Serían contrario. 284 mil pesos, pero claro, te digo, eso no nos dice nada, ¿no? Porque pues
los Sí, rublos no. de esa época ya no sabemos nada. Pensé que iba a ¿Cuánto tener era? aquí. Yo creo que digamos, comparado con una película de Hollywood, debe ser un presupuesto muy bajo, Sí, es un pero presupuesto para bajo. una película soviética probablemente es un poco alto, porque pues la duración de la película, tantas escenas, Ujú. la guerra, etcétera. Por otro lado, pues como era comunismo, pues a lo mejor les pagaban 50 pesos, ¿no? Así al actor por día, ¿no? Y eso ya era muy bien pagado, ¿no? ¿Qué Es, onda con esta película, Doc? Porque me puso a ver una cosa, a mi parecer, es una cabronada de película, aparte de la duración, que son 3 horas y media casi, en la versión completa, porque existe otra versión de 185 minutos. Eh, es una película muy impresionante. ¿Qué onda con esta película, Doc? ¿Por qué le gusta tanto? hay, híjole, muchas razones. Primero, pues el propio Tarkovsky es un personaje que me fascina. Es un personaje muy diferente a mí en cuanto a carácter, Ok, pero parecido en cuanto a ideología. El carácter de Tarkovsky era muy noble, muy serio, o sea, es un hombre que no tiene comedia en su vida, o sea, ajá, nunca lo vamos a ver haciendo un chiste, haciéndose el payaso, haciéndose el ingenioso. ujú. En sus tiene 7 películas, Solo más 7 películas. solo 7 películas y algunos documentalitos por ahí. Eh, o bueno, en realidad también hay un mediometraje que hizo cuando era estudiante que se llama La planadora y el violín, que es Ah, pues, cierto. bastante buena, no, obviamente no se compara con los largometrajes que hizo después, pero no es mala. Eh, pero no vamos a encontrar un minuto de comedia, un segundo, un instante de No, comedia en nada. sus películas, nunca. Y eso hoy en día es como un pecado, es como, no sé, algo, pero qué hombre tan amargado, que tiene que aportar a la vida si no se puede reír. Y no tiene nada que ver con eso. Yo creo que no tenía nada de amargado Tarkovsky, al contrario, es un alma muy noble, Sí. muy elevada, un genio y un tipo, y por eso decía que eso conecta con lo que decía yo hace rato, un tipo que no necesitaba hacer reír a la gente para expresar lo que tiene que decir o para caer bien, eh, sino que es alguien realmente, es casi un santo, podríamos decir, ¿no? Alguien muy, muy elevado, eh, que todo lo que nos transmite todo el tiempo es optimismo, Ok. sin necesidad de ninguna comedia. La comedia, de hecho, no tiene nada de optimista, al contrario, justamente la comedia es pesimista, o sea, la comedia termina pues burlándose de todo y transmitiéndonos un mensaje de que todo es burlable, todo, nada es trascendente, todo es, o sea, el sarcasmo siempre es un ataque a algo. Ujú. Entonces, la falta de comedia de Tarkovsky no es por amargado, sino todo lo contrario, ¿no? Porque es demasiado noble, ¿no? Y creo que lo refleja muy bien en el personaje, en esta película, sí, el personaje de Andrei Rublev refleja un poco la personalidad de Tarkovsky en ese aspecto que usted menciona de la nobleza, porque el personaje de Andrei Rublev es una persona así, o por lo menos así lo interpreté yo, es una persona noble que tiene como que cierta esperanza en Perdón en los la ruidos, humanidad. No se pasan preocupe, ambulancias. Vivo en Avenida Nuevo León y es súper ruidoso, y hay hospitales por aquí. no se Perdón, preocupe. entonces te interrumpí, disculpa. No, no se preocupe. Le decía yo que creo que sí está reflejada la personalidad de Tarkovsky, de Ajá. la nobleza, en el personaje del pintor de la película de Rublev. Claro, tiene, Porque, tiene algo de autobiográfico. ajá, Eh, bueno, casi todos los artistas, sus personajes terminan siendo autobiográficos, ¿no? sí, Es difícil escapar a eso, por lo menos en un porcentaje alto. Y el personaje existió de verdad, Andrés sí. Rublev, pues es un pintor ruso real del siglo XV, de entre el XIV y el XV.
O sea, justo cuando empieza en Italia los primeros atisbos del Renacimiento y que en Rusia pues seguían en la profunda Edad Media. Rusia siempre estuvo un poco atrasada Sí, respecto al resto de Europa en esas cosas. Pero Andrei Rublev representa precisamente un artista que, si bien claro que no podríamos considerarlo renacentista o en boga o de moda o algo así, pero sí representa un artista que está por encima de su tiempo sí, en muchos aspectos, más que técnicos, espirituales, podríamos decir. O sea, tiene una espiritualidad más avanzada que el promedio de su tiempo dentro del contexto cristiano ortodoxo ortodoxo. de Rusia. Ya en ese tiempo Rusia era totalmente ortodoxa, aunque bueno, eso totalmente es un decir porque la Rusia, bueno, pues, como sabemos, es el país más grande del mundo, es Ujú. monstruosamente grande y tiene muchos pueblos y muchas naciones dentro. Y seguía bien, por ejemplo, en tiempos de Andrés Robles seguía habiendo bárbaros, Sí, bárbaros o paganos, vamos a decirlo así. O sea, si viste la película completa, pues recordarás la escena esta en que unos paganos los estaban haciendo ahí unas ceremonias y no sé qué, y los sí, atacan y los amarran, y una chica los libera, y, o sea, como pasó en México. O sea, en México había pues tribus y naciones y así paganas, y pues el catolicismo poco a poco fue avanzando, y pues no sé, habrá partes que hasta el siglo XIX, tal vez XX, seguían todavía sin cristianizar, no sé. Eh, es más, podría seguirlas habiendo en la selva lacandona, yo que sé, habrá alguna tribu que todavía no está evangelizada. La verdad, eso es algo que sería interesante investigar, no sé si lo hay. Y pues así era Rusia, ¿no? sí. Estaba llena de como de pueblos y tribus y tal. Eh, y poco a poco él se fue, y llegó muy tarde el cristianismo a Rusia, ¿no? Mucho después que el resto de Europa. Sí. ¿Cree usted que Andrés Rublev es como que lo que es para Rusia lo que fue Miguel Ángel en Italia? Como que esa importancia tiene Creo que Rublev en sí, eso, Rusia. por lo menos Tarkovsky lo creía, y más o menos eso quiere mostrar. O sea, que Sí, es un artista que tuvo que pasar por una serie de contratiempos tremendos para llegar a un desarrollo espiritual superior, ¿no? Y repito, Tarkovsky era cristiano, ¿no? Y sí. déjame enseñarte una foto que permíteme compartir Ahí van a poder ver lo que va a compartir el doctor Stern. pantalla y ya se ve. Sí, ya se ve. Bueno, ahí vemos bueno, primero es que están todas estas en una carpeta, pero no están en orden, entonces ahorita regresamos a las fotos, pero aquí quiero enseñar, este es Andrei Tarkovsky en su cama, Como tía. como tía ortodoxa, tal como y además sabes que mi cuarto es exactamente así. ¿A poco? No, exacto, está mucho más bonito el suyo, retractarme. No es exactamente así, pero tengo por ahí un par de crucifijos, tengo un par de iconos, de hecho tengo más iconos que él, Más iconos. iconos ortodoxos. Me gusta mucho la iconografía ortodoxa, esa es otra razón. Me preguntas que por qué me gusta esta película, porque también la iconografía ortodoxa me gusta mucho. Está muy presente en la película. Y está, pues sí, porque el pintor es un pintor de iconos, eso hay que aclararlo, y ahorita vamos Sí, a entrar más a eso. Esa sí es una diferencia muy importante con Miguel Ángel o con cualquier otro pintor del Renacimiento, que aunque hacían pintura religiosa, pero aquí este artista era un monje. O sea, la tradición iconográfica ortodoxa, por cierto, esta cruz es una cruz ortodoxa. Si ven una cruz que tiene esta cosa así diagonal, ajá. y está acá, esa es una cruz ortodoxa. Y aquí vemos también que tiene Esa es esto. otra. Es diferente a la Es diferente, convencional pero también católica. es ortodoxa porque tiene también esto aquí abajo. Ujú. Está muy chiquito para estar seguros, pero yo casi podría asegurarlo. Sí, Luego, pues tiene cuadros hermosos, combina arte moderno con iconografía religiosa. Y era un hombre devoto de oración. Y
su aproximación religiosa era un poco lo que podríamos llamar pietista, que es muy difícil ahorita, no hay tiempo para explicar eso y se nos va a dormir acá todo auditorio si entramos en teología, pero es un poco una aproximación así como de, bueno, yo tengo fe y yo hablo con Dios, o sea, como que digamos que la religión, a grandes rasgos, pero que tiene dos aspectos, uno formal y externo y uno personal e interno, ¿no? Sí. Es más subjetivo, o sea, por ejemplo, cuando tú estás rezando en tu cuarto, así como la tía, ¿no? Tu rosario, que se llama Comboschini, el rosario ortodoxo, tú lo estás rezando y eso es como tu piedad personal, tu religión personal. O sea, no tu religión personal porque, bueno, estás rezándole al mismo Dios, ¿no? Y usas los salmos o lo que sea, pero esa es como la parte privada, interior, ¿no? De tu religión. Y está la parte exterior, que pues es ir el domingo a misa, los sacramentos, la institución de la iglesia y tal, ¿no? Y ambas son necesarias. En el cristianismo ambas están establecidas por la Biblia y por los apóstoles, y ambas maneras son necesarias, pero hay quien tiende más hacia un lado o más hacia el otro, ¿no? O sea, podría, por ejemplo, alguien así que es como ya medio farisaico, medio hipócrita, pues quizás solo va a tener el aspecto exterior, solo va a ir a la iglesia, solo va a dar dinero cuando lo están viendo, o doy dinero pero pónganme una plaquita. La señora que se dedica a organizar el rosario todos los días de la La señora Virgen. que organiza el rosario, que no tiene nada de malo, y no digo que toda la gente que participa en la religión, digamos, formal y organizada sean fariseos. Pero sí hay gente que es muy hipócrita. O sea, solo busca lo que dice usted, esa parte externa, que la gente Esa parte vea que externa, yo estoy en la misa todo el tiempo. así es. Y por otro lado, hay unos que se inclinan casi exclusivamente o exclusivamente hacia la parte interna. Y esos serían los que podríamos llamar pietistas. Okay. Y también es un error, o sea, teológicamente también es un error irte solo hacia la parte interna. Tal vez es menos grave, pero igual es un error que termina alterando un poco la ortodoxia religiosa, vamos a decirlo así. Sí. Algo que tiene que quedar muy claro es que para la gente que quiero que, bueno, este podcast es para que la gente, para invitar a la gente a que vea la película, o sea, y Claro. algo que debe entender la gente es que Tarkovsky lo que hizo no fue una biografía de Andrei Rublev, sino que Claro. hizo eh, expresó lo que era la Rusia en el siglo XV. Solo tomó de pretexto a Andrés Rublev porque él era pues muy fanático de la obra de Rublev, Así es. pero Ajá, adelante. la película la hizo para mostrar lo que era esta Rusia sumida en un medievalismo muy fuerte. O sea, como dijo usted, Rusia tardó mucho en pasar de la Edad Media al siguiente escalafón, Así y es. vemos mucha violencia en la película porque eran tribus barbáricas Así es. las que eran contratadas por los príncipes rusos para esta guerra que tenían entre ellos, y las matanzas que presenció Andrés Rublev es lo que vemos en la película para que él tuviera como que esta introspección y que lo hizo ser el artista que fue, ¿no? Y la persona que Exactamente, retrata y Tarkovsky. y eso también es importantísimo. O sea, Tarkovsky usa libremente la vida de De Andrei Rublev. Rublev para expresar su concepto del arte, del artista. Exacto. Para él el artista pues sí tenía como que sufrir un poco, tenía que pasar por una serie de procesos, o sea, el arte es como, tenía la función tiene la función de buscar armonía en un mundo destruido, en un mundo terrible, y elevar al ser humano por encima, ¿no? de esas miserias y esas catástrofes. Que sube, o sea, lo que yo quiero decir, por eso estoy hablando de religión, es que o sea, toda la obra de Tarkovsky es religiosa, o sea, tiene un trasfondo religioso en donde
y una influencia pietista ortodoxa, en donde la salvación digamos, en la forma ortodoxa oriental del cristianismo está directamente relacionada con algo que se llama teosis, ¿no? Que es como que el ser humano se diviniza, el ser humano se llega a elevar por encima, o sea, se va haciendo cada vez más parecido a Jesús, Ok. más elevado. Entonces, eso es exactamente lo que quiere expresar esta película. Está mostrando el proceso de teosis de Andrei De Andrei Rublev. Rublev. Y que era un monje, era un pintor, pero un monje. Los pintores de iconos medievales, rusos, y hasta la fecha, los pintores de iconos suelen ser monjes. Uh-huh. Por ejemplo, aquí en México hay un monasterio ruso y hay por lo menos sé de un monje que vive ahí, que está haciendo iconos. Y la iconografía es importantísima en la ortodoxia oriental. No se permiten estatuas ni ninguna figura religiosa en 3D. Todo tiene que ser así plano y pintado. Ok. Y no muy realista. Por eso no es que no sepan pintar, es que a propósito los hacen que no sean muy realistas, precisamente como para no fomentar la idolatría más de la cuenta. Ah, ok. Ese es un gran Y dato. sí, y son muy sagrados, ¿no? Los iconos, o sea, los escriben monjes mientras están orando, después se tienen que consagrar, se guardan abajo del altar, creo que 40 días, así, para como santificarlos, consagrarlos, se les hace una ceremonia, Ok. bueno, como un rezo donde se bendicen, y los consideran que son como ventanas directas a una comunicación con el personaje que representan. Vámonos de esta foto. Bueno, aquí vemos ¿no? Esas imágenes Ese es así Andrei muy... Rublev, Ajá. interpretado por Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Este es un icono real, muy lindo, de Andrei Rublev. Que es la La Trinidad, Trinidad. bueno, pero no es si mal no recuerdo, no es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino son tres ángeles que visitaron a Abraham, Sí. eso se describe en Génesis 18, que un día llegaron a visitar a Abraham, pues, tres señores, él no sabía que eran ángeles, Ok. y uno de ellos, que me imagino que es era Dios mismo, ¿no? Así con forma humana, Ok. que podríamos decir que es Cristo preencarnado, ¿no? Llegó a visitarlo y comieron con él, platicaron con él, y luego Dios mandó a los dos ángeles a Sodoma y Gomorra para rescatar a Lot, el sobrino de Abraham, Ah, ya. de Sodoma, porque le dijo, ya voy a destruir esas ciudades, ya llegaron al límite de la maldad, y entonces llegó su hora. Y entonces manda a estos dos ángeles y Abraham se queda solo con Dios, suplicándole que no destruya Sodoma y Gomorra. Es una parte muy, muy interesante. Y entonces esto es lo que está pintando Andrei Rublev. Vean, muy bonitos colores. Y lo que les decía, no es realista, pero No es realismo. eso es a propósito. Porque mucha gente dice, ¿cómo veneran esas pinturas feas? La gente que no sabe, obviamente, pero porque no saben ese dato, que no tienen que ser realistas para evitar esa idolatría que menciona usted. Exactamente. Exacto. Y en Occidente, en Roma, en la iglesia romana, es al revés, ¿no? Ahí sí hay estatuas y todo eso. Hay Y pues mucho ya vimos icono. que también eso puede tener consecuencias y por eso la gente cae tanto en idolatría y en las procesiones y el santito y el no sé qué. Nunca vamos a ver eso Exacto. en la ortodoxia porque no hay estatuas de santitos y eso. Otro, pues ya muy gastado, ¿no? Es el bautismo de Cristo, De me Cristo. imagino. Al final de la película habrás visto que salen como 20 iconos, ¿no? Sí, que es la única parte a color de la película, que ya es el final Exacto. y sale la iconografía de Andrei Rublev, que mucha se perdió porque mucha está en muchas de las catedrales en donde había iconos de Andrei Rublev se perdieron con el paso del tiempo y con los ataques de los bárbaros a Rusia. Exactamente.
Sí, sí, y dijiste muy bien, o sea, la idea es reflejar pues, la barbarie de la Rusia feudal, ¿no? De esa época. Todavía no había ni siquiera zares, esto es antes, los zares Exacto, empiezan en el siglo XVI, si no me equivoco, y esto es como 100 años antes, eran principados y condados, y ducados, que estaban, que pues precisamente como toda es, Europa, ¿no? Toda Europa en esa época estaba dividida así en pequeños estados privados, donde el señor feudal era el dueño del territorio y de las personas que estaban dentro. exacto, Y podía precisamente, disponer de ellas como quisiera, o sea, llegó y no necesitaba hacer un juicio, no había derechos humanos, no, mucho menos, imagínate, de libertad de expresión o algo así, pues no existía eso. Le decías al duque o al príncipe algo que no le gustaba y en ese momento te mandaba a ejecutar. sí, sí, sí. Y Le así era. quería, Aquí le vemos quería esta decir yo, escena de doctor, destrucción. que precisamente buscando en los episodios de El desprecio de la historia, estaba buscando a ver si habían hecho alguno de, ya que mencionó los Ares, sobre los Romanov y no encontré. No, Y yo creo que, bueno, quiero pedirle que a ver si encuentran una oportunidad, porque la historia de los Romanov es muy importante. Recuerdo una vez que yo estaba en otro trabajo donde yo aprendí el oficio de las artes gráficas, hicimos precisamente ahí el libro del Holocausto de los Romanov, que es un gran libro sobre esa parte de la sí, historia sí, sí, rusa. sí. Sí, definitivamente. Está programada muy pronto en mi Patreon, eso sí. Y siempre tratamos de que no se junte, o sea, les damos unos meses, porque pues la gente que está suscrita al Patreon, pues de nada serviría que les dé la misma conferencia, ¿no? Exacto. Pegadita. Entonces, por cierto, bueno, pues si alguien quiere suscribirse y ahí hay muchas conferencias y todo, pues, la verdad el precio está increíble, 100 pesos al mes. Están invitados. Patreon, que es .com/diagonal Ricardo Ricardo Stern. Stern. Y sí, definitivamente estamos haciendo ahorita de Familias Reales una serie ahí de Patreon. Hicimos Tudor, la era Isabelina, la que sigue son los Estuardo. Y bueno, tenemos diferentes series que las voy alternando. Una de historia de países, hicimos historia de Portugal y Brasil, historia de Suiza, Ok. y así países como raros de los que no conocemos mucho su historia, ¿no? Pero que son importantes. Bueno, entonces seguimos. Y sí, definitivamente sí va a salir el de los Romanov, nada más que a lo mejor unos 3, 4 meses para espaciarlo un poco del Patreon. ¿Qué opinión tiene usted de la algo que la gente más conoce de los Romanov es la historia de Anastasia, la adaptación de Disney? Si la ha llegado a ver, ¿qué le parece a usted esa La adaptación? verdad, no, caray. No, es que sabes que yo veo pocas películas al año y casi todas son de este tipo, de las que no ve nadie. Se burla de mí, Juan Curiel dice que mis películas son todas así como el cactus quieto. El cactus quieto. Sí, inventó el cactus quieto, que algún día si llego a ser cineasta A definitivamente nombrar, voy a hacer una película que se llame El cactus quieto. estaría de mis huevos hacer una película con ese nombre. Sí, 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 sí. Fíjese, a mí sí me conflictúa un poco ver la película porque es una película con un ritmo muy lento. Obviamente se toma su tiempo Tarkovsky al hacer una película tan larga. Sí les recomiendo a la gente que la vea con una jarrota de café, pero vale la pena porque No, tiene unos exacto. diálogos, ¿eh? Tiene unos Sí, sí. diálogos increíbles. Así es. Mira, hay que explicarle a la gente un poco sobre este tipo de cine, porque sí saca de onda, o sea, es Sí, como, pero no pasa nada, pero ¿a qué hora son los balazos? Y mira que sí hay violencia y trancazos y una guerra, vaca como dices, quemada, sí, sí, hay mucho de eso, pero eso no es, o sea, no es para hacerla divertida, no es la intención. no, Eh, sino para hacerla bella. O sea, el chiste de estas películas es el arte, la belleza. O sea, por ejemplo, esta sí, imagen que estamos viendo es hermosa. Es lo que digo, no tiene que pasar algo en una película. O sea, lo más, para Tarkovsky el cine tenía que ser poético. sí, Y él decía, el cine de las grandes masas, el cine que ve todo el mundo, pues nunca va a ser realmente poético, porque la gente, pues no, la gran mayoría de la gente no tolera lo poético, o sea, les molesta, les irrita, les aburre, no lo entienden, ujú, entonces él sabía que su cine pues iba a ser para poca gente, que al final con el tiempo pues termina siendo para mucha gente, y Tarkovsky siempre está en los top 5
de cualquier lista de cine de arte. Claro, si tú buscas nada más grandes directores de la historia, pues va a salir Spielberg hasta arriba. Exacto. Y Scorsese, no sé, ¿no? Pero eso es cine normal, ¿no? Pero si tú tienes que buscar cine de arte, grandes directores de cine de arte, o lo que en inglés se llama art house cinema, Sí. y ahí sin duda vas a encontrar, te reto a que busques cualquier lista de esas, nunca, o sea, de los top 10, nunca va a estar fuera Tarkovsky. No, nunca. Siempre es más, siempre está en los top 5, ¿no? Y usualmente en el top 1 o top 2, ¿no? Juntos, pues con Fellini, Bergman, así. Que son autores muy difíciles de ver porque sus películas son más que nada para apreciar el arte que ellos tienen Exacto, que como dices, mostrar. los diálogos, Ajá. diálogos muy poéticos, muy profundos, que tienes que estar atento a lo que están diciendo, que no nada más es, pues, ¿qué onda, güey? Pues nada, o sea, no, están hablando, por ejemplo, acá este personaje es Teófanes, el griego, ¿no? Teófanes, el maestro Un maestro que después se muere y se tienen un encuentro ya después de muerto, donde pues él se queja, es que está pasando todo esto, porque además él es muy sensible, Sí. ¿no? En esta época tan terrible, él pues no lo comprende y se revela contra alguna, o sea, él también no sabemos si realmente era también medio pietista, Andrei Rublev, pero por lo menos Tarkovsky Lo retrató de esa ¿qué manera. significa con él? Pues lo pinta de esa manera un poco pietista, y en donde como que quiere hablar Tarkovsky solo como de la parte más agradable de la religión, o sea, la parte más esperanzadora, Sí. y pone a Andrei Rublev como algo así, y entonces, por ejemplo, en algún momento le encargan pintar una escena del juicio final, en donde pues así como en la Capilla Sixtina, ¿no? Y que donde tiene que poner pues gente condenada en el infierno, gente Sí. que en un juicio va a ser dividida, ¿no? Unos se van para un lado, otros se van para el otro. Y él como que se niega y dice, no, yo no quiero pintar gente condenada y así, o sea, pues no, como que nomás quiero pintar Lo cosas conflictúa más mucho bonitas. esa escena de cómo es que voy a pintar algo sobre el juicio final si estamos viviendo precisamente en esta época algo que parece el mismo juicio final, que es lo que está viviendo Exactamente, Rusia en ese entonces. exactamente, muy buena observación. Y entonces ese tipo de cosas las habla con su maestro tanto cuando está vivo como después ya de muerto, ¿no? Obviamente, pues como si fuera un fantasma, una alegoría, o lo que sea. Una visión del Aquí, por mismo ejemplo, en esta escena, la Teófanes. verdad no recuerdo porque te confieso que no volví a ver la película. Yo la he visto 2 veces, pero la última fue hace unos 5 o 6 años. Ok. Habrá algún detalle que se me escape. Aquí, por ejemplo, no estoy seguro si es ya después de muerto el maestro o antes, ¿no? Es Pero, antes, porque aquí todavía está joven este Rublio. Algo que exacto. estaba, y que le quería decir que comparando lo que usted dijo de este tipo de cine de arte, que la importancia son los diálogos, creo que en la Y no actualidad, solo, perdón, no solo los diálogos, incluso es más importante todavía las imágenes. sí, claro, O sea, claro, todo está centrado en la imagen es un conjunto, y un poco el diálogo y obviamente acciones también, ¿por qué no? Claro que también hay un drama, también hay una acción, pero funciona diferente la acción, o sea, todo está dirigido a crear poesía, o sea, que sea exacto, poético a través de la imagen. Por ejemplo, solamente esta imagen es muy poética. O sea, si vamos a un museo y hay una exposición de fotografía y vemos esta fotografía en la pared, nos va a parecer maravillosa. sí. Y no necesitamos más. No necesitas ni saber quiénes son, ni qué está pasando, ni por qué está destruido. Esto te va a suscitar pues toda una serie de conjeturas en tu imaginación, donde pues qué padre, además que tú te puedas imaginar lo que quieras, o sea, un viejito con un joven como asustado, esto está destruido. No necesitas saber qué está pasando, esto es bello en sí mismo. Sí, Ahora imagínate que la imagen que sigue es igual de bella, ¿no? O sea, esto también, si lo ves colgado en una exposición de fotografía, vas a decir, qué gran fotografía. es que es una muy buena fotografía la que tiene Tarkovsky en esta película, o sea, también el Claro, mérito del fotógrafo es claro. grandísimo, porque también vemos escenas, las escenas aéreas, por ejemplo, al principio de la Así. película vemos la escena del globo y de repente ahí vemos como el tripulante del globo va viendo la tierra y el aterrizaje forzoso,
nos muestra que Tarkovsky es un artista en toda la extensión de la palabra, porque Claro. todos sus elementos están muy bien cuidados. Muchas veces sí, los que vemos cine, decimos la fotografía es maravillosa, pero realmente en esta película vemos una fotografía que sí es maravillosa en todos los aspectos porque Ujú. retrata tal cual lo que es la escena de ese tiempo y esa representación que hace el director de esa barbarie que hay en casi Ujú. toda la película, porque a lo largo de toda la película vemos escenas como esta que estamos viendo ahora en pantalla, que Exacto. están torturando a una persona dentro de una de las iglesias. Bueno, que no son iglesias, son Exactamente. como Así como... es. Sí, sí, capillas. Ajá, Ujú. Que, por ejemplo, este pues no es un japonés, es un ruso. Así hay rusos que parecen asiáticos. es un tártaro. Realmente, la mayor parte exacto, un tártaro. La mayor parte de Rusia está en Asia. Pero te digo, esto por sí mismo tiene un valor artístico. Ya no importa qué está pasando, no importa nada. Esto, si tú lo ves colgado en un museo, una exposición de fotografía, te va a parecer, Es una gran fotografía. es una gran fotografía. Y así todas, esta también es una gran fotografía. Mira, todo estos son Los iconos. cualquier iglesia ortodoxa tienen así se me acaba de olvidar, ¿cómo se llama esta? Tiene nombre esto, Ok. acaba de olvidar, pero bueno, donde ponen todos los iconos, cada uno, aquí está, por ejemplo, la Virgen, y cada santo más o menos lo puede reconocer porque tiene atributos, pero pues Para los es. que nos están escuchando en Spotify, vayan a YouTube para que puedan ver las Sí, imágenes. esta es una que vale la pena ver en YouTube porque son Sí. increíbles. De hecho, Igual, este esta es una episodio, fotografía de, o sea, un tipo asustado que sí, puede haber perturbado. tantas interpretaciones atrás de esto. Y bueno, nos tenemos que regresar porque igual esta gran fotografía, ya entramos a las Y gran los, fotografía. O sea, igual, por ejemplo, la gente que dice, es que no me gustó Roma, la de, ¿no? a la de Cuarón, Cuarón, porque está aburrida y no pasa nada. A mí me encantó porque cada imagen es una buena fotografía. Entonces, sí, para mí, si a mí me da eso un cineasta, ya no le pido nada más. Es más, existen películas que solo son así, imagen, como también de un ruso que se llama, perdón, no es ruso, no sé si es armenio o de por ahí, se me fue, que es Parajanov, Anatolio o armenio, o de algún lugar por ahí. sí, Tiene unas obras increíbles que solo son visuales, ¿no? Es cine que solo es visual y todos son símbolos de cosas. Pero no está pasando nada, pero la historia no está buena. No, pues no. Y aquí déjame decirte que además la historia sí es buenísima. Es un sí, la guión historia es muy, buena. muy bueno. Nada más que tiene otro ritmo y nada más que tienes que verlo con otro enfoque, esperando encontrar las metáforas. O sea, hay paralelismos, o Sí, por ejemplo, cuando está relatando la crucifixión de Jesús, es una gran escena que es sí una gran escena. saca de onda porque no sabes en qué contexto lo está haciendo, pero ya cuando entiendes que es una representación de la crucifixión y después de eso te plantean otras escenas que son ya reales, que son los ataques que están llevando a cabo los tártaros, como que tu cabeza dice, ah, chinga, no estaba viendo una representación de la crucifixión Sí, sí, porque o esto está intercala pasando cosas reales realmente. con cosas metafóricas, con cosas simbólicas, Exactamente. con el maestro que ya se murió y de repente está platicando con su alumno, o sea, tampoco no es una película totalmente realista. No, no, sí Está tiene llena mucha de iconografía. metáforas, o sea, el viaje ese aéreo que decías, pues es una metáfora. ¿Te acuerdas? La gente así salvaje los estaba como quemando Sí, porque vuelan y que eso está conectado. Eso así empieza la película y no tiene ninguna conexión con el resto de la película, excepto que es una metáfora de toda la película. O sea, exactamente. esos personajes que están volando y todo nunca vuelven a aparecer. Es como una introducción que está totalmente separada de la historia y sin embargo por algo la pone, todo está conectado, entonces está Todo conectado, tiene algo es que una ver, todo tiene... metáfora como del artista que estaba elevándose por encima de su tiempo, pero pues su propio tiempo no lo quiere dejar elevarse, ¿no? Y además Exactamente. hay varios tipos de artistas que aparecen para que puedas comparar, o sea, por ejemplo, está Kirill o Cirilo, que es Ajá, el otro monje, pero que no tiene el mismo talento,
Y entonces tiene envidia, que el mundo está lleno de esos artistas mediocres, pero envidiosos, y que además suelen ser los que tienen más éxito. Por lo menos, digo, éxito, digamos, comercial. Sí. Está el otro artista, Foma, que es como, él representa precisamente más pues como el artista que se vende más, ¿no? O sea, como que es, ay, mira, si te pagan, pues vamos a hacerlo ya, o sea. Es un artista más joven y como que más desesperado por hacer algo, porque en esta escena en donde vemos que Rublev se niega a pintar el juicio final, Foma dice, ya llevamos meses aquí, no hemos hecho nada, ya me voy, me ofrecieron otra chamba, aunque sea un poco más pequeña, pero yo ya estoy fastidiado de que pues, este güey no hace nada, yo me voy y Foma los deja ahí y deja a Rublev y Rublev empieza como un viaje solo porque también Kirill se despega de ellos porque Kirill no tiene el talento que tiene Rublev y Kirill se separa de ellos por también envidia que le tiene a Rublev por el talento que tiene él. Y vemos como después, ya avanzada la película, Kirill regresa y le confiesa a Rublev que él se alejó de ellos porque estaba envidioso, tenía envidia de él y le reclama a Rublev que por qué deja de pintar, por qué deja que ese don que Dios le dio se eche a perder. Y es como Rublev, al ver, al ver al chico que construye la campana para la nueva iglesia, lo consuela y rompe ese voto de silencio que tenía, que estaba Ah, sí, guardando sí, porque Rublev, hace un voto de silencio ante tanta violencia. violencia y tal, y además él mata a un tártaro, si no Mata a un mal, tártaro, exactamente. para defender a su amigo, ¿no? En Para algunos defender a la chica, tártaros, a la chica, perdón. ¿cierto? Te digo que la vi hace ya unos años la segunda vez. Y exacto, pues tiene que matarlo, entonces hace como una penitencia, ¿no? Para expiar ese asesinato. Así es, pero finalmente rompe ese voto de silencio cuando conoce a este joven, que es una de las escenas más hermosas que yo he visto en cine, cuando hacen la campana. Sí. O sea, vemos cómo hacen una campana gigante. Construyen el horno, porque el chico les dice, yo tengo el secreto para hacer una campana así poca madre, mi papá me dio el secreto para hacer la campana más chingona, entonces lo ponen, y era un chavito de 20 y pocos años, para ese entonces pues, era muy joven, y lo ponen a construir la campana y tiene a toda su gente, pero a la hora de la hora, pues el chavo no está seguro y hace cosas que todo mundo le cuestiona y les dijeron a la hora de la hora, ¿sabes qué? Si no suena la campana, todos van a morir y a todos les vamos a cortar las cabezas. Y es una escena que ya es el punto álgido de la película, y es el punto máximo. Vemos esta tensión que maneja Tarkovsky en el güey que va a hacer sonar la campana. Se tarda horas en hacer sonar la pinche campana, pero ya cuando suena sientes una satisfacción enorme porque dices, pues el chavo sí Si tenía estás así con razón. el alma en un hilo de que les van a cortar la Ya, cabeza a todos. ajá, hazla Y después sonar, el güey, chavo ya se no pone a puedo llorar y esperar. dice, la verdad es que yo, era mentira, mi papá no me enseñó nada. Se llevó el secreto Yo a me la tumba. arriesgué, me la jugué y salió, ¿no? Ajá, exactamente. Y Rublev lo consuela y ahí es donde rompe el voto de silencio y le Exacto. dice, ahora tú vas a construir campanas y yo voy a volver a pintar. Y es una escena muy conmovedora, a mí me No, encantó, no, sí. para mí es de lo mejor en la historia del cine en ese momento. Todo lo relativo a esa campana. Es que es lo que usted mencionaba de los diálogos. Creo que actualmente uno de los pocos directores que se acerca a esa importancia en los diálogos y que es muy diferente a Tarkovsky es Tarantino. Tarantino tiene esa importancia en los diálogos y le presta esa importancia a los diálogos de su película. Y mucha gente dice es que las películas de Tarantino solo son sangre y diálogo. Sí, güey, pero ya viste la importancia que tiene el diálogo en la película de Tarantino y creo que es lo mismo con Tarkovsky, pero en otros contextos. Los contextos son muy diferentes, pero el arte es el mismo. Sí, sí, sí. En Tarkovsky yo diría que lo principal es la imagen y la metáfora. Sí, Y obviamente diálogos magníficos o lecturas de la Biblia o cosas así, que en el momento exacto, el pasaje exacto,
Sí, porque al ser un cristiano ortodoxo, Tarkovsky representa en sus películas la importancia que tiene para él la Biblia y esas... Así. Y hay Y, algo impresionante que yo nunca he entendido cómo le hizo Tarkovsky. Lograba que sus películas se las pagara el régimen soviético. eso es algo muy Siendo difícil. películas muy cristianas, ¿no? Muy Sí, espirituales. Se las pagaba el régimen soviético y además, pues te digo, en todas las listas de directores de arte, Tarkovsky está hasta arriba y esas listas no las hacen cristianos normalmente. O sea, no, pues, como que quien sea lo tiene en la más alta estima, así sean ateos, izquierdosos, lo que tú quieras, tienen a Tarkovsky en la más alta estima, lo cual, pues eso no cualquiera, ¿no? sí, O sea, a sí, pesar de exacto. que sus películas todas tienen algún mensaje como de optimismo cristiano, vamos a llamarle así. Yo soy ateo y aprecié mucho la obra he apreciado mucho la obra de Tarkovsky y las pocas películas que he visto de él, porque yo no prejuzgo la obra Claro, por su valor religioso, sino claro, por lo que es una obra cinematográfica. Y creo que a eso le falta a la gente, el no claro. juzgar la obra por el autor o por la creación, por las creencias del autor, sino por la misma obra. Y eso es Claro. algo que uno debe de entender, debe de entrar en la concepción del director, en la concepción de la película como obra cinematográfica, como obra artística, y así es como uno puede apreciar más una película. Sí, totalmente. O sea, aquí digo, la belleza, pues no es discutible. Déjame, si quieres, ya voy a dejar de compartir, aunque está bueno este fondo, pero Está bueno el fondo, sí. Es sí, una gran fotografía. sí, o sea, te digo, y no importa en donde al azar tú le picaras un screenshot, va a salir una buena foto. Exactamente. O sea, Es que imagínate tiene lograr tres tantos horas y cuadros. media que con los ojos cerrados tú tomas un screenshot y vas a ver, ahí habrá mejores que otras, Sí. pero mala no va a salir nunca, ¿no? No, tiene una valía muy importante la fotografía de esta película. Y sobre recomendaciones para ver películas de este tipo, ¿no? Me parece muy importante porque gente dice, bueno, que ya me dieron ganas, me la voy a echar, ¿cómo le hago? Primero, no tienes que ver una película de corrido, o sea, hay una gran película que se llama Satantango que dura 7 horas. Ah, la madre. Sí, pues bueno, yo la vi en 7 días, un día por hora, una hora por día. Y no pasa nada, pues así como una novela, pues la puedes leer en Por partes, no tienes que partes. leer la novela en un solo día. Entonces, sí es muy pesado verla toda, 3 horas y media de corrido. Es Sí. cansado, porque todo el tiempo te está haciendo pensar, todo el tiempo. O sea, la idea del arte más elevado es que está estirando tu espíritu, por decirlo así, ¿no? Ok. Está ensanchando. Entonces, eso es un proceso que no tiene por qué ser totalmente agradable. O sea, se combina, el arte tiene esa ventaja, que lo combina con algo estético, placentero, agradable, pero al mismo tiempo sí es como un aparato ortopédico que te está enderezando algo, Poco a pues te va a poco. doler, ¿no? Te sirve, Sí. pero pues te va a doler, ¿no? No necesariamente es cómodo. Entonces, estamos totalmente acostumbrados a que solo vemos, o sea, el concepto de ver una película es para irme a entretener, ¿no? O Sí. sea, si no me divierte es mala. Si no me ayuda a olvidarme de mis problemas y pasarme un rato, es mala. Es que No, Hollywood al nos tiene contrario, ¿qué tan, tal que te ayuda a enfrentar tus problemas, no olvidarlos, ¿no? es que Hollywood nos tiene acostumbrados a la inmediatez y creo que es uno de los errores en los que vivimos actualmente, que queremos que todo sea rápido. Sí, todos tenemos poco tiempo para todo, pero Exactamente. sí nos debemos de dar el tiempo de apreciar, por ejemplo, este tipo de obras. Cuando yo empecé Exactamente. con este proyecto, a mí me decían, güey, tu podcast dura 2 horas, 2 horas y media. Güey, puedes escucharlo en partes, ¿no? Me ha aventado episodios de 3 horas con mi amigo el Sugarman, que un saludote para él. Nos hemos aventado episodios de 3 horas, 3 horas y media, porque así lo ameritan, ¿no? O sea, es algo que se da solo. Claro. Entonces, como dice usted, si no te quieres aventar la película de 3 horas y media en una sentada, pues Sí, divídela de como si hecho la fuera una película viene serie. dividida en dos partes, entonces puedes ver una y una, Y de hecho como vienen dos, capítulos, son 7 capítulos. de capítulo en capítulo, 2 capítulos en una sentada y así, 3. O sea, hay Pero como es vayas importante, avanzando, pero sí, no tiene, pero además viene en dos partes. ajá. Pero es Entonces, importante verla. O sea, yo creo que sí,
es muy importante ver este tipo de películas porque es algo Sí, que no encontramos con facilidad y es claro. algo que no tenemos presente. Mucha gente no tiene presente que existen este tipo de películas. Mucha gente no la conoce, ni siquiera conoce al director Sí, porque claro. son cosas que no pasan en Y la búsquela en televisión. alta calidad, o sea, Sí, vale la pena incluso comprarla o pueden descargarla en torrent o lo que sea, pero con alta calidad porque vean las imágenes, o sea, vale la pena, ¿no? Que sí se sí, vean nítidas las imágenes. Otra recomendación es, pues eso, no quieran apresurarse porque lo que les espera a la gente es, ok, pero esa toma ya lleva 2 minutos, ¿no? O sea, 2 minutos nada más se está haciendo como un paneo así muy lento, en donde vemos ese castillo de fondo y al señor ahí caminando. ¿Y luego qué? ¿Por qué? O sea, como que ya lo vi, ya me quedó claro eso, entonces estamos acostumbrados, como dice aquí, inmediatamente, ya, pum, ya captaste, entonces pasamos a lo que sigue. No, aquí por algo se está tardando, es para que aprecies muy a fondo lo que te estamos dando, pero además para que tengas un proceso de meditación, de contemplación, en donde, o sea, te está haciendo pensar, te está haciendo sentir algo que es totalmente fuera de tu experiencia cotidiana. exacto. Entonces, eso es lo que hay que valorar, no la acción, no que a ver a qué hora pasa algo. Entonces, por eso es que vale mucho más la pena que sean por tramos cortos, pero bien a profundidad, que a que digas, ya me voy a echar las 3 horas, pero que estés desesperado. Es que la gente no aprecia el trabajo que es pensar. La gente no aprecia lo que es el poner a trabajar su cerebro y procesar ese tipo de imágenes y de contextos, porque ya explícame, yo como detesto a la gente que está viendo una película y te pregunta cosas, güey, ve la pinche película. O sea, ahorita si quieres platicamos y hacemos un podcast de ella, pero ve la película, apréciala y ponle Claro. atención, algo te Sí, va a porque dejar. no, nada puede reemplazar. Yo te puedo platicar la historia o puedes leer ahí una sinopsis con todo, pero bueno, jamás va a reemplazar a la experiencia estética de estar metido en ese mundo, en donde Exacto. además la mayoría de las películas de arte, por ejemplo, tienen poca música. Sí, Si ves películas de Robert Bresson o así, o sea, o de Bergman, es rara la música, pero cuando entra la música es porque es algo muy especial. sí. Y si todo el tiempo estás con música, entonces ya pierdes la posibilidad de ese efecto. Y además el chiste es que cuando no hay música, entonces estás oyendo los pájaros, los pasos, Los pasos. A la el, gente de el fondo. viento, la gente de fondo, o músicos, pero de fondo, o sea, que no es Sí, música de la película, no es la banda sonora, sino hay unos músicos mendicantes que están pasando de fondo, que los o puso el director por algo, tienen claro, un valor, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero es cuando el director pone un valor escénico, tiene un valor escénico y el director los puso ahí por algo. exactamente, o sea, hoy es como el plato, así de, ¿no? Ponen el plato en la mesa, hoy es como sirven el agua, oye, o sea, eso es lo que quiere el director, que te metas en todos esos sonidos de la vida, aunque pueden pasar 3 minutos y nadie habló. Pero tú eres Hay una parte de la película también película, que al que le llegue a gustar este género, pues hay una película que si te pareció esta así lenta y eso, pues agárrate porque hay una que se llama El caballo de Turín, de Bela Tar, que es el mismo de Satantango, la de las 7 horas. Esta que les digo, El caballo de Turín dura 2 horas y media, en donde de verdad casi no pasa nada. Es la vida de un campesino viejito y su hija, y todo el tiempo están repitiendo sus rutinas. Esa es la película, las rutinas, las rutinas, las rutinas. ok, Siempre con imagen, todo en blanco y negro, son húngaros, son los campesinos húngaros, en blanco y negro, pero todo el tiempo igual, imágenes hermosas. Y así, 2 horas y media, uno dice, bueno, ok, ¿no podías haber hecho lo mismo en una hora? No, porque exactamente lo que quiere es que estés viendo su rutina, que ves como otra vez hierven la papa, pero la fotografía de cómo está hirviendo esa papa, la agarran, se queman las manos, la pelan, se la comen, tú estás viendo todo eso y al día siguiente otra vez lo mismo, y eso es para que, o sea, la finalidad es que entiendas lo miserable que es la vida de otros y para que termines dando gracias por la tuya, pero tienes que pasar por ese proceso que
puede ser un poco de tortura, ¿no? Digo, Entrar en la concepción de la no tiene por qué película. ser un proceso divertido, pero es un proceso bello, porque todo el tiempo es Sí, belleza lo que estás sí, viendo, sí, ¿no? sí. Entonces son Es como que cuadros todo el tiempo. creo que este tipo de películas son para que tú formes parte de ella, o sea, a pesar de que no estás dentro de la película, pero si tú entras en la concepción del director, en la concepción del artista, en la concepción de la película y te inmiscuyes, tú te sientes ahí, tú sientes que estás formando parte y Esa es la idea, mientras que en una película que todo pasa rápido, chun, chun, sí, chun, chun, bueno, exactamente, pues nada más te están presentando una serie de escenas para que tú le veas, pero acá ese es el chiste, como tú estás oyendo los mismos ruidos que el personaje, o sea, la vida real es así, es lenta, o sea, la vida real, pues es tú aburrida. tienes, exacto, y estamos 24 horas, bueno, 16 horas al día, pues viviendo una vida bastante más aburrida que la de estos personajes. Y igual oímos hervir el agua y oímos, y cuando nos bañamos, pues estamos oyendo el agua caer. Y cuando te sirves agua, esa es la idea de esto, que también contemples esto, pero en un contexto en el que realmente nunca vas a estar. Y eso es lo fantasioso. O sea, nunca vas a estar en la Rusia medieval. Del siglo XV. Y Exacto. es muy bueno porque tú, si entras en esa concepción, te vas a sentir dentro de la Rusia del siglo XV y creo que hasta el frío de la Rusia vas a Ay, no, en el sentir. momento ese pasaje de la crucifixión en la nieve te da frío, o sea, Cuando la realmente. chica se avienta al lago y se pone a nadar para escapar de los güeyes estos que la quieren arrestar, te pones a pensar, ¿cómo puede ser que en Rusia se aviente desnuda a un lago casi congelado, un lago helado? Te da el frío, sientes el frío, entras en la percepción de la actriz. Dices, güey, a mí me daría frío bañarme ahorita. Claro, pero pues está escapando, y, o sea, todo es para que comprendan, o sea, yo creo que o sea, la época, y no solo en Rusia, o sea, todo el mundo feudal era así, porque pues era guerra, 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 o sea, entre, A como los había unas pocas chingazos. personas que eran las dueñas del mundo y entre ellas pues querían tener cada vez más y conquistar el de al lado y entre hermanos, ¿te acuerdas? Aquí los hermanos, entre ellos Los se príncipes son matan hermanos. y están en guerra, eso es súper común, hermanos, primos, etcétera. Entonces el mundo feudal realmente era hermoso, fíjate qué curioso, era un mundo más bello que el nuestro y a la vez, pues terrible, ¿no? Entonces, las dos cosas van juntas, ¿no? Van de la Y mano. eso confirma justamente la teoría de Tarkovsky, lo mejor del arte se hace en épocas terribles, ¿no? Por eso retrata esa época, porque para él Exacto, es una forma hermosa de retratar la barbarie que existió en la Rusia medieval. exactamente. Uh-huh. Vientos, doctor Stern, pues qué chingón, qué buena cátedra de Tarkovsky, de la iconografía cristiana, de la Rusia medieval Por cierto, nos acabas de dar. nada más ahora que mencionas de que los pintores de iconos no se consideran pintores, fíjate qué curioso. O sea, a Ah, pintar ok. iconos no es pintar, sino ellos dicen estoy escribiendo un icono. Para Ah, ellos ok. es como escribir, porque es una historia, es como contar algo, ¿no? Cada icono, o sea, te está dando una enseñanza, una historia. Entonces, eso también se me hace lindo, ¿no? Que dicen, soy escritor de iconos. Vientos, doctor. Ese es un gran dato. Ujú. Eh, pues vean a Andrés Rublev, que dense el tiempo, como dice el doctor Stern, Y todas las otras de ver, Tarkovsky, y ¿eh? todas las Todas de son Tarkov. recomendables. Ah, Esta se me hace la mejor. En segundo lugar, Stalker. sí. En tercer lugar, Ofret o El Sacrificio. Esa es buenísima. Nostalgia también es increíble. Esas cuatro son las que más me gustan. Pero las otras tres son La Infancia de Iván, El Espejo y Solaris, que es como, dicen que es como la versión rusa de 2001. 2001 Odisea del Espacio. Entonces, es como la versión rusa y es bastante más larga y más poética, más contemplativa. Esa es densona también, pero igual todas estas, o sea, no hay nada que no se resuelva viéndola por partes, ¿no? O sea, si ya no la soportas, bueno, párale. Ajá. Como igual una novela muy densa, pues no puedes leer 5 horas una novela muy densa, tienes que leer media hora, paras, haces otra cosa, regresas.
y la disfrutas de igual manera y no te cansas. Exacto. O ahora que estamos muy acostumbrados a las series, pues véanla como una serie. Si son 3 horas y media, pues Claro. aplíquenle son 7 partes de media hora, pues ahí pueden verla o darle el tiempo necesario y no se cansan y la disfrutan de una manera Exacto. muy Más vale distinta. hacer eso con la ventaja tecnológica que tenemos ahora. Antes solo la podías ver en el cine y pues ahí sí, ni modo, ¿no? Exactamente. O Aquí tenías la que puedes pagar guardar. 2 veces el cine, pagas una y te sales a la mitad y luego pagas otra y entras a la mitad. Ah, Pero, exacto. Vientos, pero doctor ahora, Stern. pues, en la comodidad de tu hogar puedes verla como tú quieras. Sobre todo eso. Doctor Stern, antes de irnos, usted tiene la gran responsabilidad de dejar a la gente con una canción. La que usted quiera, lo primero que se le venga a la mente. Me gusta poner a parir chayotes aquí a mis invitados porque me gusta conocer sus gustos y me gusta saber qué es lo que escuchan. Así que, ¿con qué rola va a dejar a la gente? Y denos todos sus generales, sus redes sociales, en dónde lo pueden encontrar, sus cursos, sus libros, todo lo que usted quiera. Ok. mm, la rola creo que ya la pensé. Entonces vamos primero con lo otro. Pues nada, me encuentran en doctor.stern en Instagram, doctor Stern sin punto en Facebook, el desprecio de la historia, el canal de Gon Curiel en YouTube o Spotify o todas las plataformas de podcast. El grupo El Desprecio de la Historia Podcast en Facebook, ahí es donde más nos comunicamos con la banda y está bastante bien. Es un buen grupo, un gran grupo y muy divertido. Sí, ¿no? Se pone bueno un Se diario pone ahí muy bueno. y sí, sí, sí. Entonces los invito también a meterse. ¿Qué otra cosa? Pronto espero hacer también mi canal propio de YouTube, nomás que veas no me da tiempo, Yo se pero lo sí. produzco, digo, yo se lo edito, contrátame de editor. Órale, lo platicamos con gusto y sí, 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 pero creo que sería mejor pues alguien que esté aquí para ayudarme más técnicamente, pero platicamos, ¿sí? ¿No? O me das ahí, me dices como, sí, va. Y ¿qué otra cosa? Ah, bueno, mis libros, les decía 21 libros y está por salir una nueva novela. Están en Amazon, diagonal author en inglés, diagonal Ricardo Stern. Eh, En Amazon, están en Amazon. Amazon, está todo. Ricardo Stern en Amazon. Y Patreon, el que les decía hace rato, si ahí es con suscripción, pero la verdad es que de 100 pesos al mes doy 2 conferencias al mes de temas históricos o temas en general interesantes, de literatura, de historia, etcétera, y 2 al mes de pura música clásica. Qué chingón. Aparte, 100 pesos son nada para lo que es el conocimiento y aparte se necesita alguien experto en tema para aprender algo, porque si tú te pones a investigar, muchas veces no sabes por dónde empezar. Así es, así es. Sí, la verdad se pone muy bien, o sea, ahí ya es un grupo muy, muy consolidado. Yo además encantado, casi puras mujeres. Y pero pues hombres, ahí métanse. Y pues ya, básicamente, y de canción, pues vamos a escoger una canción ortodoxa. Va, va, va. Rusa no me sé, o sea, además no es necesariamente como canciones, sino si tú buscas música ortodoxa rusa, pues vas a encontrar una hora, ¿no? Lo que dura como una misa o algo así. Madres. Ándale, ahora se quedan una hora oyendo la música. Este podcast va a durar 4 horas, dos Por de ejemplo, plática y sí, sí, dos de exacto. música. Sí. Tchaikovsky, por ejemplo, tiene que es la liturgia de San Juan Crisóstomo, que también es música ortodoxa rusa, o hay unas vísperas de Rachmaninoff, que son música ortodoxa rusa, pero para escoger una que sea una canción propiamente, pues yo diría una que se llama Agni Partene, Ok, y la puedo mandar ahorita que colguemos, y Agni Partene, que esa es más bien griega, pero es ortodoxa. ok, ok. Bien, entonces me gusta porque me gusta poner a la gente que escuche este programa a que escuchen cosas nuevas porque muchos de los invitados
tienen sus propios gustos. A veces compartimos gustos, a veces no, pero está chingón porque aprendes algo nuevo. Y eso es algo que a mí me gusta mucho. Una vez tuvimos en otro programa que tengo, que es los domingos en Creadores del Universo, una vez tuvimos de tema el de si tú venderías el alma. Entonces tuvimos como que una tertulia muy, muy buena en ese entonces Suena muy bien. de por qué venderías tú tu alma, y a la conclusión que yo llegué sería que yo vendería mi alma por el conocimiento infinito. Eso es algo que a mí me llama Bueno, mucho la ya te atención. acabas de convertir en un gnóstico. Habrás visto que a lo mejor en varios episodios me hablo mucho del Del gnosticismo y tal. En gnosticismo. el de Nerón, no sé si lo viste, también ahí hablo. El último, ¿no? Fue el de Nerón. El último es de Nerón, ahí hablo también del gnosticismo. Pues eso es exactamente lo que hace un gnóstico. Vende el alma, literal, por conocimiento infinito. Yo llegué a Y al esa final creo conclusión. que se queda sin alma y sin conocimiento, pero bueno, eso ya es mi, mi postura cristiana. Y entonces, Escoge el árbol de la ciencia, de la vida, escoge el árbol de la ciencia del bien y del mal, y en vez del árbol de la vida, y le hubiera convenido más escoger el árbol de la vida, pero exactamente de eso trata la parábola del Edén, del Edén. De los dos árboles, ¿no? Ok, Exactamente esa es la idea, el árbol del conocimiento infinito por vendiendo tu alma, y el árbol de obtener la vida, pero sometiéndote a Dios y ok, reconociendo, aceptando su ley, digamos, y su soberanía. Entonces son como los dos caminos, y el único otro que queda es el nihilismo. O sea, serían tres caminos. Pero sí, es un gran tema. Otro día me invitas. lo voy a invitar para que hablemos del nihilismo, porque yo soy muy fan de Charles Bukowski, y es uno de los nihilistas por excelencia dentro de la literatura. Sí, sí, ok, sí, está padre el tema. Órale. Vale, Ahí. y encontramos una película de pretexto para hablar de Exacto. eso. Pero aquí ahora sí que las puertas, como le digo a todos mis invitados, las puertas están abiertas. El día que usted diga, ¿sabes qué? Quiero platicar de esto, vamos, sobre esta película, esta serie, este anime o este tema, encontramos un pretexto, y este es su espacio, doctor. Muchas gracias por aceptar la Súper, no, invitación. al contrario, espérame, estoy viendo, ay, se trabó esto para dejarlo de compartir, espérame. Si se le traba, dele Control Shift Windows B. Ah, sí, no, espérame, ahora ya no te veo a ti, ya te veo, pero lo que quiero es regresar, bueno, no importa, pero bueno, de todas formas, en cuanto colguemos, ya Sí, se se deja así, cierra. se cierra. Pero sí, es que se me quedó así el chiquito, y así, bueno, se vio raro eso. Se quedó la ventana chiquita y entonces no puedo regresar para dejar de compartir, pero no tiene importancia. No se preocupe. Entonces, pues muchas gracias, y gracias a todos, les mando un saludo y nos vemos pronto. Y ahí los Muchas espero. gracias, doctor. A ti. Repítanos el nombre de la rola con lo que vamos a dejar grabando. Agni Partene. Partene es virgen, entonces está hablando de la Virgen. Ok, nos dejamos Y es con Agni virgen. Partene. Muchísimas gracias al doctor Stern. A mí me encuentran como Eric Ramírez en todos lados, Eric Ramírez-3, Eric Ramírez 13-. El podcast Sin Rostro en Facebook e Instagram. Y muchas gracias por escuchar 35 episodios de esto. Vamos a seguir porque tenemos que llegar a los 100 por lo menos. Y aquí va a andar el doctor Stern como invitado. Espero en muchos más. Hasta luego, y se quedan con Agni Partene en el podcast Sin Rostro. Hasta la próxima. Agni Parthene despi. Gracias por escuchar el podcast Sin Rostro. Suscríbanse al Patreon en patreon.com/, el podcast Sin Rostro, y apoyen este proyecto. Conducción, edición y producción, Eric Ramírez. Voz en off, Luis García, alias Sugarman.